Y doctor, siendo que se había establecido el acuerdo entre el MNR, la Falange y las Fuerzas Armadas para recuperar, diremos así, la posibilidad de hacer política dentro del territorio nacional, ¿por qué fue que usted no se queda durante el periodo dictatorial? ¿Por qué es que no es parte del gobierno de Banzer? Bueno, como dije antes, había una especie de piedra libre para que funcione cualquier golpe para tumbar a Torres, ¿no? Eso es cierto. Habían varias alternativas, etcétera, ¿no? Pero yo tenía mi experiencia política en base al hegemonismo del MNR, ¿no? Y cuando yo llegué, y fue un curioso, nos mandaron un avión a Lima. Yo ya estaba en Lima, yo ya había vuelto de Venezuela. Diremos, el prolegómeno de la posibilidad de que los exiliados regresaran, ¿no? Estribaba en el hecho de que los exiliados estábamos prontuariados en todas las fronteras y consulados bolivianos. Estos son los enemigos de Bolivia, los enemigos de la patria, donde estábamos unos 20 o 30, así como en las películas del oeste norteamericano, ¿no? Wanted, a esto se lo requiere, ¿no? Bueno, eso fue una cosa de mucho impacto y de mala cosa de parte del gobierno de Bolivia. Yo personalmente no tenía ningún interés, tenía mayor interés en el partido, y eso era sincero. Banzer me acogió con mucho afecto, y Guillermito, así me llamaba, ya estamos en el gobierno, ahora hay que hacer un trabajo muy grande y tal. Y yo lo primero que le dije, Hugo, estamos en este compromiso que hay que honrarlo, pero no olvides que la base del acuerdo estaba en que se iba a democratizar el partido en un periodo máximo de 1 año. Y ese era el acuerdo. Y eso era tan cierto el acuerdo que Paz Estenssoro acepta el acuerdo con la Falange, porque unos meses antes del acontecimiento de agosto del 71, ¿no? Ciro Humboldt le arrancó a Paz unas grabaciones en cassette donde Paz apoyaba un golpe de Estado y tal, genéricamente, pero se le escuchaba la voz. Y con ese documento, Ciro Humboldt ingresó clandestinamente a Bolivia. Cuando estábamos en Lima, ¿no?, y supimos de eso, indudablemente estábamos metidos. Y a Paz no le disgustó, no, en absoluto. A mí me disgustó mucho, porque Ciro, que en paz descanse, era un hombre muy refinado en hacer política, en maniobrar, etcétera, ¿no? Entonces, en Oruro, en una radioemisora de Oruro, salió el mensaje de Paz. Entonces todo el partido le escuchó la voz al doctor Paz, que es una voz inconfundible, ¿no? Se tiró a la calle ya para apoyar. Tomaron los del MNR, las prefecturas, las subprefecturas, etcétera, ya como si estuvieran en el gobierno. Entonces, porque no hay que olvidarse que el gobierno, ¿no?,
para que Banzer asumiera, ¿no? Se había producido un golpe, ¿no?, en enero, y Torres lo expulsó a Banzer y lo llevó a Buenos Aires. Y Banzer y Cayoja, el coronel Cayoja, ingresaron clandestinamente, ¿no? Y ahí hubo un incidente que nunca se aclaró, porque el hombre que iba a tomar el gobierno a nombre de ese acuerdo no era Banzer, era Cayoja. Pero Cayoja fue herido en el Chaco, en un campamento de los que estaban descansando, y hubo una bala perdida y fue herido, gravemente herido. Entonces llegó muy maltrecho aquí. Y el hombre número 2 era Banzer. Y es por eso que Banzer pues, es presidente, ¿no? Entonces yo le dije en la conversación que le relato, no, bueno, pero, y Cayoja, no, Humberto está muy mal y tal, pero tenemos que ver eso, hay que organizar el Frente Popular Nacionalista. Y lo nombra como al secretario ejecutivo del Frente Popular Nacionalista a un falangista muy amigo mío, ¿cómo se llama? Ponce Caballero. Y se organizó una semi-institucionalidad, pero los que definían las cosas eran Paz y Banzer. No tanto así Gutiérrez, porque Gutiérrez estaba encandilado de canciller, era hombre feliz, realmente era un hombre feliz, era un poco frívolo, ¿no?, pero muy buena persona. Entonces, el problema se hizo muy dramático porque un hijo de Banzer murió accidentalmente. Fue una cosa terrible, ¿no? Que no lo quiero mencionar a fondo, en detalle, ¿no? Banzer estaba acabado, ya se puede imaginar que la muerte de un hijo yo he sufrido eso. Es terrible, es el peor dolor que uno puede padecer, la muerte de un hijo, ¿no? Es realmente lo peor que le puede pasar a uno, entre los sufrimientos de la vida, ¿no? Y un día, cuando Banzer estaba cerrado en su dormitorio, en su casa, ¿no? Me hizo llamar. Y él estaba con las cortinas cerradas en su dormitorio. Estaba realmente, daba mucha pena. Pero cuando yo dije, ¿para qué me ha llamado? Yo pensaba, después de las palabras que corresponden en estas lamentables situaciones que a veces Dios nos lleva para probarnos, repentinamente lo vi a Banzer cambiar y me dijo, bueno, no he terminado de organizar el gabinete porque estoy esperando tu decisión. Y si no quieres ser ministro de Hacienda, te ofrezco la presidencia del Banco Central. Y me lo dijo en tono imperativo como soldado, ¿no? A mí me molestó eso, ¿no? Su cambio de actitud, pero así como de los buenos actores de teatro, así, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes? Yo no voy a hacer ni lo uno ni lo otro. Yo ya te he dicho cuando hemos llegado del exilio que lo que a mí me interesaba era el partido. Yo era secretario general del partido, ¿no? Y yo estaba en esa actividad. Y la actividad de Paz era muy penosa porque una cantidad de presos eran gente del MNR, presos de su propio partido.
Entonces el pobre doctor Paz tenía que deambular para sacar a los presos del gobierno en el cual era clave para su... Eso fue una cosa, yo creo que de las peores cosas que ha padecido en su vida ha sido eso el doctor Paz. Pasó ese acontecimiento y vi, yo noté, porque el grupo del Frente Popular Nacionalista estaba integrado por los dos jefes del partido, los secretarios generales de los partidos, más el coordinador, el secretario ejecutivo, que era el Granizo Ponce, ¿no? Ponce Caballero. Y yo noté que había ya una frialdad y le dije al doctor Paz no me presionó, porque tal vez si Paz me presionaba yo habría aceptado, pero no, él no me presionó. Él me dijo, porque trabajamos mucho en el partido, viajando al interior, reorganizando los comandos. Es una tarea muy agradable porque ahí se encuentra uno con gente formidable de toda la vida, jóvenes, etcétera. Y había un gran entusiasmo de la gente. El problema de las pegas es otro de los problemas gravísimos en la política boliviana, ¿no? También se produjo allí. Y en esas circunstancias hubo un acontecimiento. Yo enamoraba a una prima de Banzer, una chica encantadora, que apellidaba también Banzer. Y una vez hubo la reunión del clan Banzer en el Círculo de la Unión, una reunión familiar, donde vinieron todos los Banzer y los Prada en torno al general, y me invitaron a mí como si yo fuera de la familia. Y eso para Banzer resultó ser una cosa muy grave, muy despectiva de mi parte. Después de que él inclusive me había incorporado a su grupo familiar y tal, ¿no? Yo me resisto de ser ministro o de ser algo en su administración. Entonces, la situación de Paz fue deteriorándose mucho, porque resultó ser un gestor para que pongan en libertad a sus propios compañeros. Yo ya había salido. Yo ya había salido porque yo era incómodo, indudablemente que era incómodo, ¿no? Pero en las Fuerzas Armadas, ¿no? El sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas era el que apoyaba a Banzer frente a lo que había sido el ensayo de Torres, ¿no? Entonces, el elemento básico del equilibrio eran que podían quebrarse, eran dos personajes. Por una parte yo en el MNR y por otra parte el coronel Ayoroa, el coronel Ayoroa, el Juan Ayoroa, el Juanito. Ahora, hubo un intercambio, yo no he leído las cartas, hubo un intercambio de notas, todo el mundo lo sabe, entre Banzer y Paz Estenssoro, donde Paz Estenssoro señala que se va a marchar al extranjero, ¿no? Y que interinamente se iba a quedar no yo, sino algún otro compañero, y que el precio de eso era el que me eliminen a mí y el que lo eliminen también a Ayoroa. Días antes de este acontecimiento hubo una conferencia del doctor Paz
en el círculo de militares jubilados en la plaza, ¿no? Y parece que yo no fui a ese acontecimiento. Parece que la conferencia de paz fue muy buena, ¿no? Porque él se preparaba, en eso era como un inglés, ¿no? Muy bien, ¿no? Era buen expositor, sencillo, pero muy claro, ¿no? La acogida que tuvo por parte de los militares fue muy fría y en algunos casos hasta hostil, en la parte de preguntas y respuestas, etcétera, ¿no? Entonces, Paz ya sabía que teníamos mal el problema. A mí particularmente me perseguían los militares, me ponían guardias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque dio la circunstancia a veces desgraciada, en este caso desgraciada, de que yo publiqué un libro que lo preparé cuando estaba clandestino en la época del general Torres, que se llama, creo que ya lo he mencionado, Los militares en Bolivia, que es un libro sociológico y un poco antropológico para saber por qué el militar diferente al resto de los civiles, por qué son lo del uniforme, el ornamento, todo ese tipo jerárquico que ellos tienen, etcétera, que se compare un poco con lo que son los sacerdotes dentro de la línea autoritaria que tiene la Iglesia, ¿no? Entonces, ese libro lo hicieron circular sacando fotocopias, pero tramposas, sino sacando pedazos duros que había. Entonces, eso me enemizó más, por supuesto, con los militares, a tal extremo que un día Basel me llama y me dice, no te vas a sorprender, de ahora tomando te van a invitar a que des una conferencia y que hables con ellos. Pero ¿de qué voy a hablar con los militares? No, de tu libro y también el libro lo recogieron, porque la edición que circuló realmente y que me benefició económicamente fue la que se hizo en México, en Extemporáneos, que era una editorial de izquierda muy interesante en ese tiempo. Entonces, los hechos se aceleraron, indudablemente. Yo salí, el ministro era Arce, ¿cómo se llamaba? Arce, era civil muy amigo del ministro de gobierno. Me puso guardias para protegerme, porque unos días antes echaron una bomba en la casa de mis padres donde yo vivía, etcétera. Fue todo un escándalo y el Ministerio de Gobierno me ofreció cuidar la casa y yo ingenuamente les dije que muy bien. Entonces, yo ya estaba preso, pero yo no sabía que estaba preso, ¿no? Cuando un día que fui al cine, me acuerdo, a ver Sorbe el griego, la película esa, ¿no? Al regresar, con la persona con la que había ido y que fue después mi esposa, la madre de mis hijos, la señora Meave, me dijo, ¿por qué no te quedas en la casa de mis padres esta noche? Yo no sé, yo tengo una tinca de que algo te va a pasar porque ya te están acosando mucho por esto de los policías que te cuidan y te acompañan y todo ese tipo de cosas. Yo le dije, no, que eso, bueno, si sucede, es un poco fatalista, ¿no? En efecto, a eso las 3 de la mañana desperté, yo tenía la trompetilla de un fusil en mi cara y unos 20 tipos en mi cuarto, y uno de ellos me ordenaba, me decía, viste, está usted preso. Pero yo soy fulano de tal.
¿puedo llamar por teléfono? No puede usted llamar, estoy incomunicado. Me vestí y me llevaron preso. Ahí donde es ahora la gobernación, la prefectura, ahí abajo hay había entonces, ¿no? Unas celdas. Yo no sabía que detenían a gente y tomaban presos políticos. Y me tocó en una celda convivir durante bastantes días con el secretario general del Partido Comunista, el negro Monje, no me acuerdo cómo se llama, Monje. Y ya me voy a acordar. Ahora vive, él se ha quedado en la Unión Soviética, creo que ya se ha hecho ruso. Y la primera vez que vi y sentí lo que es eso fue cuando al segundo día en que yo estaba, me llamaron a declarar a las 11 de la noche, así, unos 3 esbirros y había un militar que no lo identificaba. Y me acusaban de que yo estaba conspirando y me dieron unas hojas de papel y unos lápices. Me dijo, escriba usted todo lo que usted sabe sobre la conspiración. Le dije, si no hay ninguna conspiración, no, escriba usted todo lo que sabe sobre la conspiración, en la cual usted está metido, usted en esto, etcétera, etcétera. No. Yo escribí cualquier cosa, porque uno tiene miedo, ¿no? Y el miedo es bien humano. No pasó nada más. Volví al calabozo donde estábamos y lo llamaron a Monje. Y se escuchaba unos alaridos espantosos. Y Monje estaba siendo torturado. Por lo mismo, y lo torturaban. Después me pasó lo mismo a mí, ¿no? Pero escuchar eso, ahí viene toda a flor en el ser humano, todas las miserias y cobardías que uno tiene. Dice, yo puedo inventar cualquier cosa aquí escribiendo, pero no me van a creer, o si me van a creer no va a pasar nada. Es decir, la incertidumbre y la muerte. Hasta lo van a matar a este tipo. Bueno, lo trajeron arrastrado semidesnudo al negro Monje y lo tumbaron sobre ese montón de paja donde dormíamos. Y yo digo, ¿qué te pasa, hermano? No, estos son unos canallas, esto es de lo peor esta gente, caray. Estoy muy adolorido, pero parece que todavía no me han roto un hueso. Un tipo de una entereza y de un valor personal formidable. Más bien conseguí un poquito de agua, ¿no? Y a ver si conseguimos un cigarrito. Nosotros habíamos hecho un agujero en la pared de adobe donde habían otros presos al otro lado. Entonces yo los llamé, dije si alguno de ellos tenía un cigarrillo, y felizmente tenían eso, entonces le di el pucho, como se dice, compartimos los dos, ¿no? Ayudé a que duerma y se durmió, perfecto, tipo, tranquilo. 2 veces se repitió eso. Al tercer día me llamaron por teléfono a mí, o me llamaron al segundo piso que da a la calle, frente al palacio, y entré y ya el tono de los tipos era distinto. Desnúdese. ¿Qué cosa más terrible es eso? Desnúdese. Y ellos tenían unas varas, ¿no?, con las cuales nos pegaban un poco, ¿no? Y bañadores de agua fría. Era septiembre, y aquí en La Paz en la noche siempre hace frío, ¿no? Como yo demoraba
cogieron un jarro de agua, de agua, me echaron y me empezaron a golpear. Me empezaron a golpear. Eran unos golpes, pero dolorosísimos, ¿no? Y al entrar al lugar donde ellos entraron, antes de que me digan que me desnude, me dieron un culatazo aquí en la cabeza y me ensangrentaron. Hasta ahora tengo aquí porque me fastidiaron el hueso, ¿no? Pero estaba ensangrentado, con un dolor de cabeza terrible, ¿no? Y la tortura es una de las cosas más humillantes que hay. Lo que yo estoy contando ahorita lo cuento con vergüenza, porque no solamente por recordar esos tiempos donde los esbirros y los políticos vejados, etcétera, como el MNR lo había hecho también en el primer gobierno del doctor Paz, ¿no? Entonces yo entendía, ¿no? Ya en carne propia lo que significaba para un ser humano el que lo golpee en una forma inerme, el que lo maltraten físicamente. No, hermano, no le des en la cara porque se le va a hinchar, pero ya tenía la cara así, con el culatazo que me habían dado. No, hay que darle en la espalda, hay que darle en los brazos, en las pantorrillas. Y lo peor, túmbese en las plantas de los pies. Y en las plantas de los pies, los dolores son algo espantosos. Solamente sabe eso quien ha sufrido eso. Y no te pegan muy duro, no te pegan muy fuerte, pero se concentran todo el mecanismo nervioso en las plantas de los pies y los dolores son terribles, uno no puede caminar, pero son indescriptibles, ¿no? Eso es científico, ¿no? Me golpeaban científicamente. Eso lo repitieron unas 3 o 4 veces más. Y no quiero detenerme en detalles que son, como digo, uno desnudo, ¿qué le pueden hacer, no? Lo único que no quisieron hacer, porque uno se opuso, era la famosa picana eléctrica. Eso no me pusieron. A Monge sí le pusieron, en los testículos. Y creo que ha quedado dañado de por vida el negro Monge, gran tipo. Y yo estaba muy maltrecho. No veía no tenía ninguna vinculación con la gente, pero una noche que me trasladaron al DOP, que era al frente, ¿no? Yo intenté escapar y llegué gritando a las 4 de la mañana, sería, soy fulano de tal, me están, bueno, las cosas que uno dice, ¿no? Y me cogieron, pues como era natural, ¿no? Aguanté el trote hasta la Plaza Oletes, frente al Banco Central, frente a la municipalidad. Y ahí me agarraron, me volvieron a golpear y me quedé solo más o menos una semana, ¿no? Y al cabo de esa semana esto ya se había mejorado, me vio un médico y me tocó y me dijo, realmente aquí hay un problema del cráneo, hay que hacer radiografía, pero bueno, a mí ya me ha pasado el dolor, inclusive la hinchazón había bajado. Después nomás, cuando ya terminó eso, ya me di cuenta que esto yo tenía mal, pero felizmente no tuvo ningún otro tipo de repercusión. Un buen día de esos vinieron los carceleros y me dijeron, bueno, aliste sus cosas que lo vamos a llevar,
Entonces yo en el lugar donde nos golpeaban vi un periódico viejo que ya hablaba del famoso plan, ese, el plan Cóndor, el famoso plan Cóndor. Lo que me hacía pensar de que nosotros ya estábamos, los bolivianos ya estábamos metidos en el plan Cóndor. Y efectivamente, por lo que me pasó inmediatamente después, el plan Cóndor, famoso. Nos llevaron a la base aérea militar del Alto, y después en el edificio donde está el Estado Mayor, hay un largo pasillo en el segundo piso. Yo vi a un señor que venía contraluz, no lo podía ver muy bien. Nos acercamos juntos y para mí fue realmente algo jocoso, porque lo veo al Juanito Ayoroa preso. Juanito Ayoroa, que había sido enemigo a muerte del MNR y tal y tal. Y a mí también. Y los dos nos preguntamos, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú? Bueno, los dos estábamos presos y nuestro destino era que no se divulgue el que estábamos presos, que nos iban a intercambiar que nos iban a entregar a las autoridades del Brasil. Entonces, tomamos el avión, que era el avión del presidente, ¿no? Hicimos una etapa en Santa Cruz, ahí almorzamos, y luego a Corumbá. Entre tanto, mi esposa, que era mi novia, se ocupó de divulgar mi apresamiento y se hizo un escándalo continental en el problema, porque era increíble que el número 2 de uno de los partidos aliados estaba en una situación así y además ya se había divulgado en la prensa de la existencia del plan Cóndor. Yo no sabía exactamente lo que era el plan Cóndor porque no había leído sino en el periódico. El tema era qué es lo que iba a pasar con nosotros. Yo en el viaje le decía, éramos 3 solamente, Ayoroa, el piloto y yo, ¿no? Y el piloto era, no me acuerdo su nombre, era un mayor de aviación que cuando nos dejó en Corumbá me regaló $200, que eso era todo lo que teníamos, y me voy a acordar, pero quién es ese compañero tan notable. Nos iban a llevar al Brasil. Nos iban a llevar al Brasil porque ahí estaba, creo que era Figueiredo el presidente, y en abril del 64, ¿no? Lo tumbaron a Joe Goulart, los militares, ¿no? Entonces estaba en plena efervescencia, ¿no? El tema que Brasil estaba también metido en el asunto este. Entonces, bueno, que venga lo que venga, un poco lo tomamos a broma las cosas, porque no hay peor cosa que amargarse uno mismo, porque los dolores que uno se inflige personalmente en esas circunstancias son peores que las palizas que a uno le dan cuando uno está preso, ¿no? Porque el espíritu decae, uno se siente desmoralizado y lo que busca, pero en una forma desesperada, es morir como sea, pero morir porque el espíritu se desmorona realmente en unas circunstancias como esta. Llegamos a Corumbá. El piloto
hizo firmar unos documentos a unos soldados que pertenecían al primer ejército del Brasil, ¿no? Y nos metieron en una vagoneta y nos llevaron al cuartel de Corumbá. Ya hubo discriminaciones. A mí me encerraron en una torre que daba directamente al río Paraguay, ¿no? Y a Lloroa lo alojaron en el hospital del regimiento. La primera noche que yo pasé en el encierro, en esa torre que no tenía vidrio, sino unas como ventanas, ¿no?, que daban al río. Esa noche fue espantosa porque los mosquitos en la noche, algo terrible, ¿no? A tal extremo que al día siguiente, cuando me despertaron, yo tenía una sensación rara en mi cara, ¿no? Y me encuentro con Juana Lloroa porque íbamos a desayunar, y Juana Lloroa me dice: hermano, ¿qué te han hecho? ¿Te han torturado? ¿Qué cara la que tú tienes? Entonces yo empecé a palparme y realmente vi que tenía la cara y todo el cuerpo, ¿no?, tremendo. Además, eso me sirvió como vacuna, porque nunca más los mosquitos me pican a mí, ¿no? Ya no me pican, porque ¿qué vacuna más? Bueno, los brasileños nos hicieron un buen tratamiento, pero ellos estaban en un conflicto. Estábamos bajo jurisdicción militar, pero no sabían ellos qué nos iban a hacer, porque de acuerdo al plan Cóndor lo que debían haber hecho era matarnos, pero no nos mataron, ¿no?, por el escándalo que se había producido aquí en Bolivia y la información de los periodistas con relación a este tema. Mi novia se ocupó de seguir paso a paso el itinerario que nosotros habíamos tomado, y fue hasta el Brasil. Parece que había problemas de jurisdicción militar y un día de esos nos invitaron a que nos sacáramos nuestras cosas, nuestras ropas, etcétera. Ya teníamos comunicación con Bolivia, ¿no? Y nos llevaron a Campo Grande, en ferrocarril, custodiados por dos gigantes negros que no nos abandonaron por mucho tiempo. Eso fue una nueva incertidumbre, pero cuando uno está en ese estado de ánimo, ¿no?, cualquier cosa nueva que venga siempre es mejor de la que uno está padeciendo o de la que uno supone que está padeciendo, porque hay una dicotomía muy interesante entre lo que uno cree, lo que le está pasando y lo que realmente a uno le está pasando, ¿no? Para mí yo tengo un problema del oído aquí, ¿no?, que ahora que está apareciendo nuevamente. Cuando me llevaron a la torre esa y me separaron de Lloroa, uno de los guardias empezó a jugar con su pistola y te vamos a matar en portugués, ¿no? Y cogió la pistola, la puso en mi hombro, ¿no?, y disparó. Y me quedé sordo de este oído por lo menos unos 3 o 4 meses, ¿no? Pero simplemente por una de esas bromas que hace la gente a veces y no sabe las consecuencias que ello puede tener. Yo pensé que cuando sacó la pistola que iba a ser realmente, nos iban a liquidar, o por lo menos a mí, ¿no? Como liquidaron a tantos y como la gente olvida, ¿no? A medida, con excepción de los familiares, la gente ya se olvide de las cosas que se han pasado, ¿no?, para que haya democracia en nuestros
nuestros países y que tengamos libertad, ¿no? Nos llevaron a Campo Grande por ferrocarril. En Campo Grande las circunstancias cambiaron, la discriminación entre el militar y el civil seguía, pero con menos intensidad. De Campo Grande, que pasamos más o menos una semana, nos trasladaron en automóvil a Sao Paulo. En Sao Paulo cambiaron seguramente arreglaron alguna cosa, cambiaron de jurisdicción y nos llevaron a una calle paralela a la avenida Río Branco en Copacabana, a la Policía Federal. Y en la Policía Federal me arrestaron a mí y lo dejaron libre a Iowa. Hay una cosa que la voy a tratar de resumir, pero que es de lo más interesante, donde siempre en circunstancias tremendas aparece la mano de Dios, ¿no? En la prisión, en la policial donde estaba, la gente brasileña es enormemente cordial. No, me trataban bien, pero me encerraban y tal, ¿no? Pero había un policía que no era de esa comisaría, que parece que era como que él no iba a almorzar como iban a almorzar todos los de la policía a mediodía, y se quedaba y charlábamos. Entonces ahí me enteré de que él estaba castigado, que él trabajaba en el Ministerio de Justicia en Río con el viceministro que era su chofer, y me empezó a contar de su vida, de que don Joe era muy bueno, pero que lo habían calumniado, que no se había emborrachado, ni había chocado, ese tipo de cosas que suceden. Y cuando me habló tanto de cómo es don Joe, me lo describió, y yo le pregunté, por si acaso don Joe no tiene un hermano gemelo. Claro, don Miguel, sus hermanos gemelos son iguales. Yo dije, no puede ser. Yo era guadalupano como yo. Habíamos estudiado juntos el doctorado. Y inclusive dormimos en la misma habitación al lado de la capilla en el Colegio Guadalupe, cuando estaba el Colegio Guadalupe en Donoso Cortés, 64, me acuerdo, en Madrid. Era mi amigo. Yo le digo, cuando me dice esto, y me dice, ¿y usted conoce al ministro? Por favor, ¿por qué no habla con el ministro? Porque mi castigo ya está de buen tamaño, porque yo no he hecho, otra vez se volvía a quejar el tipo, un tipo muy simplote, pero muy buena persona. Yo le digo, ¿tú crees que puedo hablar? Yo te voy a dar, era el rato que estaban almorzando los restos de los policías. Me dio el número de teléfono y era el teléfono directo con el viceministro. Le digo, yo soy Guillermo, me dice, pero estamos buscando por todas partes y no sabemos dónde estás. ¿Dónde estás? Yo le digo, estoy en tal lugar, estoy con tu chofer que se llamaba tal cosa, ¿no? Pero me dijo, no te mueves, no hablas con nadie. Ahora, yo ya sé dónde es eso, y a ver, que se ponga el chofer habló con él, y era el viceministro de Justicia, porque el ministro estaba en Brasilia, ¿no? El ministerio. Era la transición de Río de Janeiro capital a Brasilia capital, ¿no? Y esperé ahí. A la media hora llegó un automóvil, ¿no? Habló directamente el viceministro con el comisario, y allá los tipos se
tomaron otra actitud conmigo, ¿no? Conjuntamente con el chofer que estaba castigado, me llevaron en ese vehículo al despacho de Joao. Y le conté todo lo que había pasado, pero bueno, él estaba y me dijo, lo que tú debes hacer ahora es quedarte aquí, quedarte en el Brasil, porque allá la cosa está muy mal y aquí también, pero yo te ofrezco un trabajo, sé de las cosas que tú sabes, y además, lo más importante, tocó el timbre, vino su fotógrafo, me sacó una fotografía para darme el famoso cartón verde, que es el de la residencia permanente para los extranjeros. Yo le dije, ¿sabes? No, yo estoy... yo estoy en otra cosa, le dije, yo estoy en una actividad política y esto es un incidente más de la actividad política a la que voy a hacer. Yo voy a regresar al Perú. Me insistió, naturalmente nos dio plata reservó un hotel en Copacabana, ¿no? Dijo que quédate algún tiempo aquí. Juan Ayoroa, entre tanto, había recibido noticias de su familia, le mandaron ropa. Mi novia llegó y fue toda una cosa chistosa el poder encontrarnos. Finalmente nos encontramos, ¿no? Porque Sao Paulo tiene dos, o Río de Janeiro tiene dos, no, Sao Paulo tiene dos aeropuertos, ¿no? Y no, aún no fue ella, aún no fue a buscar a ella en uno de ellos, del otro y al otro. Y al final nos encontramos, ¿no? Y fuimos al consulado. A Juan Ayoroa le dieron pasaporte. A mí no me quisieron dar pasaporte, pero apareció un funcionario de esos que hay, ¿no? Que son un lujo para el servicio diplomático boliviano. Aquí tenemos estas órdenes son ilegales, denle pasaporte bajo mi responsabilidad. Y me dieron un pasaporte. Y ahí fue cuando yo vi el prontuario famoso, donde a estos hay que malos bolivianos, hay que matarlos, y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que es tener buenos amigos. Cuando llegamos en el consulado, me dijo el cónsul, ¿tiene usted aquí algo para usted? Era la orden de un pasaje de avión del Brasil a Venezuela, que mis amigos de allá me habían enviado. Yo tenía un mal sabor con relación al Brasil, especialmente con el problema de mi oído, ¿no? que me fastidió hasta ahora, ¿no? Y yo decidí volver. Juan Ayoroa se marchó a la Argentina, donde creo que tenía algunos familiares, y yo me fui al Perú. Estuve en el Perú una temporada en plena actividad política. Yo era profesor de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Aprista Federico Villarreal, que así se llama, ¿no? Y pasé una temporada muy grata. Nos casamos con mi novia, con Esperanza, y la diferencia que hay entre estar preso, estar vejado y estar
en la calle libre y tal, no deja de ser una cosa traumática, porque uno siempre está pensando, ahorita me van a tomar preso, ¿no? Es una especie de fijación mental que uno tiene cuando sucede ese tipo de cosas, ¿no? En el Perú se podía hacer bastantes cosas, ¿no? 2 veces ingresé clandestino a Bolivia, felizmente sin problemas. Vi que el partido estaba organizado. Yo relato, pero no hubo ningún incidente porque tuve mucha suerte y la organización que teníamos entonces era excepcionalmente buena, ¿no? Finalmente, la presión de mis amigos de Venezuela era tan grande que opté por volver del Perú. El clima no es central, el clima de Lima es un clima muy malo, ¿no? Muy húmedo, ¿no? Y decidí pues regresar a Venezuela, y ese ya es mi segundo exilio en Venezuela, que tuvo otras características.